Artificial. Es una iniciativa de LAD Latinoamérica, del Centro Cultural de México y del Centro Cultural de España en Costa Rica. Estamos ya entrando en lo que es el módulo 2, que está relacionado con el tema de los biomateriales y el tema de los bioalgas, que va desde el 17 de junio hasta el 1 de julio. En él podemos decir que la creación de nuevas materialidades fotosintéticas es un paso para limitar nuestras contribuciones ambientales adversas. Frente a ese tema, problemática ambiental, de lo que es las contribuciones ambientales adversas, pensemos en el cambio climático, emerge la necesidad de utilizar residuos de las industrias y diseñar a partir de materia orgánica u organismos de las industrias a partir de materia orgánica y organismos vivos capaces de descompostarse o bien hacer naturaleza. Hoy tenemos justamente en este tema un conversatorio muy interesante que se llama La naturaleza madre del diseño, que nos acompaña por parte costarricense Doménica Bolaños. Su temática versa sobre principalmente lo que son las formas, los patrones de naturaleza que no solamente comparten e imparten estructura, sino que también utilizan muchas formas específicas en función de sus funciones. Eso es importante porque también la forma queda adaptada y queda delimitada y siempre hay un principio universal dentro de lo que es la parte de la parte natural, lo que es la naturaleza, que es gastar el mínimo posible, digamos, de energía, cosa que es muy interesante desde un concepto también del consumo responsable aplicado a nuestras vidas. Doménica Bolaños, ella es bachiller en en ciencias biológicas por parte de la Universidad Latina, aquí en Costa Rica, y tiene énfasis en lo que es la parte de desarrollo sostenible y ecología. Después de haber aprendido sobre el tema de naturaleza, actualmente está cursando una maestría en biomimesis por la Universidad Estatal de Arizona, donde de alguna manera siempre intenta incorporar todo lo que es sus enseñanzas, siempre en el mundo, digamos, de naturaleza, en el mundo textil. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra, digamos, ya a nuestra compañera Doménica Bolaños. Doménica, tienes la palabra. Muchas gracias, Manuel. Voy a compartir mi pantalla aquí. Iniciamos. Bueno, como decía Manuel, mi nombre es Doménica Bolaños y les voy a hablar acerca de la naturaleza como madre del diseño. Entonces, quiero que tomemos un ejemplito para iniciar, y estos son los estípites o los tallos de las algas marinas. Estos también se llaman kelp. Y estos se rompen con menos fuerza que la madera o los exoesqueletos de los insectos, y compensan su fragilidad con una elasticidad increíble. El estípite del kelpo puede extenderse hasta un 40% de su longitud antes de romperse, y eso permite que absorba energía de las fuertes corrientes marinas. Entonces, ¿qué permite que estos estípites de algas sean tan elásticos? Bueno, todo se reduce a su estructura celular única. La corteza interna, que soporta la peor parte de las fuerzas, está formada por células cilíndricas. Estas células están envueltas en fibras de celulosa y son súper fuertes e inflexibles. Y estas fibras giran en espiral alrededor de las células y en dos direcciones opuestas, ¿verdad? Entonces están formando una red muy compleja. Tienen una disposición en ángulo que es clave para evitar que las células se estiren o se aplasten demasiado, y así no se rompen bajo presión. Y estos principios son muy interesantes verlos porque, a diferencia de la mayoría de las plantas que tienen un ángulo de fibra alrededor de 20 grados, el alga marina tiene un ángulo mucho más pronunciado, de 60 grados. Este ángulo es más amplio y permite que las células se estiren significativamente a lo largo de su longitud sin cambiar drásticamente su ancho. ¿Por qué les traigo este caso? Bueno, en este caso podemos observar tres estructuras diferentes que actúan en concierto con la supervivencia del kelp. En esta imagen vemos las fibras de celulosa que gira en esta estructura, y estas tres estructuras que ayudan a la supervivencia del kelp son las estructuras fibrosas, las helicoidales y las tubulares. En la naturaleza, estas estructuras aparecen en diferentes combinaciones, y esto permite que los materiales naturales exhiban diferentes propiedades y propiedades multifuncionales, a la vez que no agregan materiales o no meten materiales diferentes. Entonces, con esto en mente, procedemos con este conversatorio donde buscamos cerrar la brecha entre el conocimiento biológico y diseñadores de toda índole
demostrando la utilidad de la emulación estructural antes de biofabricar un material. Como decía Manuel, esto es una exploración para mí de un marco de biodiseño por medio de la emulación de un patrón ubicuo en la naturaleza. Y esto es un primer paso hacia la comprensión de los biomateriales. No hay que ser biólogo ni nada así por el estilo para comprender cómo la naturaleza diseña, entre comillas, para mayor eficiencia material adecuando su estructura. Entonces, ¿cuál es el marco de biodiseño? Bueno, el que veremos aquí fue desarrollado por Verónica Capsali de la Universidad de Artes de Londres con el apoyo de la doctora Catherine Hall y Stephanie Rolfe. Estas investigadoras tradujeron el trabajo de Stephen Nalway y es un profesor asociado de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Utah. Y el material que ellas crearon es para un curso de diseño bioinspirado. Entonces, su trabajo se enfoca en 9 estructuras biológicas y yo me he apoyado en esto para esclarecer una relación entre la función biológica de un organismo y el diseño humano. Entonces, para esto también he aprovechado mis estudios de maestría en biomímesis. Bueno, ¿cuál es el patrón? Como decía Manuel, en parte del resumen aquí es que las formas y los patrones no solamente son parte de la estructura, también satisfacen requisitos funcionales y todo esto para evitar el uso innecesario de materiales. Entonces, el patrón es adaptar la forma a la función. En el día de hoy vamos a ver 9 estructuras, como les mencioné. Estas son fibrosas, las superpuestas, las de sutura, en gradiente, en capa, y estas confieren diferentes propiedades según vamos a ir viendo. Y también vamos a ver estructuras celulares, helicoidales, el papel de la textura y por último estructuras tubulares. Las siguientes diapositivas entonces van a abarcar un modelo biológico cuya estructura calza en una de las 9 categorías y una contraparte de diseño humano que está entrelazado con su importancia funcional. Entonces, iniciamos. Es para mí muy emocionante ver las estructuras fibrosas porque según la organización de las fibras van a haber diferentes propiedades. A modo de ejemplo, tenemos las fibras musculares. Por su cuenta, no son muy fuertes y pero se complementan entre ellas para formar el tejido muscular. A su vez generan fuerza y movimiento en conjunto. A ejemplo de diseño, tenemos las fibras de los textiles de nuestra vestimenta que adquieren diferentes texturas y propiedades como la elasticidad, dependiendo de cómo sean entrelazadas. Cada hilo es la unidad básica de este tejido y entonces los hilos forman, igual que los músculos, un conjunto que puede resistir fuerzas externas. A razón de esto, digamos, un tejido perpendicular, ¿verdad? Que está entrelazado de forma perpendicular, no debería deshacerse si tiramos de él. Las estructuras superpuestas tratan de superponer ya bien materiales rígidos y pueden formar estructuras flexibles. Entonces, este ejemplo es muy bonito porque podemos ver una emulación directa del pangolín. El pangolín es un mamífero que se alimenta de insectos como hormigas y termitas, y entre Asia y África hay unas 8 diferentes especies. Esas están en peligro de extinción porque es fácilmente el animal con mayor contrabando en el mundo, porque creen que tienen propiedades medicinales y no es cierto. Entonces, estos animales están cubiertos de escamas duras y superpuestas que le confieren protección cuando están amenazados. Entonces, rápidamente se enrollan en una bolita y cuando coinciden con leones en estas áreas, las escamas protegen la parte ventral o vulnerable del pangolín. Y esto resiste las fuertes garras y los dientes de estos depredadores. Entonces, si un león no se puede comer un pangolín es por muy buen motivo. Las escamas de los pangolines también tienen crestas que son ya más a nivel microscópico que evitan que las garras de los leones se enganchen. En contraposición, tenemos una compañía que se inspiró en el pangolín para desarrollar una mochila que protege el equipo frágil como computadoras portátiles o tabletas, usando la misma estructura flexible
que podemos ver en los pangolines cuando se enrollan. Y aunque este diseño no requiere de las crestas adicionales para protección, podemos asemejar la forma y el movimiento que tiene la mochila. El animal utiliza queratina, que es el mismo material del cual están hechas las uñas y el pelo humano, y esta es un componente rígido que le ofrece protección al pangolín. A su vez, la disposición de las escamas tiene la flexibilidad como una unidad para cambiar de forma. A pesar de no ser un biomaterial, la mochila protege su contenido aprovechando la estructura superpuesta que asemeja las escamas del pangolín. La mochila se llama muy en punto el Pangolin Backpack. Lo pueden buscar ahí después si gustan. Tenemos las suturas como siguiente estructura y nos ayudan a repensar el diseño de las uniones entre dos interfaces. Por ejemplo, cuando nos lastimamos la piel y tenemos que hacer una sutura quirúrgica, por ejemplo, eso es lo que quiero que tengan en mente. Ahora bien, el modelo biológico es un escarabajo diabólico acorazonado del género Nosoderma y aquí en la imagen podemos verlo, es no muy grande, pero es muy resistente. Entonces, este escarabajo en particular no vuela porque tiene los elitros o las alas anteriores, que sería esta parte de aquí, tiene estas alas fusionadas. Entonces, en esta imagen más grande donde vemos la versión, la versión microscópica, tiene esta línea que se mueve y esa es la unión de los elitros. Entonces tiene una geometría elipsoidal y una microestructura laminada que proporcionan un entrelazamiento mecánico y un endurecimiento en tensiones críticas. Entonces, a la vez que evita fallas catastróficas, este pequeño insecto puede ser arrollado por un automóvil y sobrevivir sin daño. Entonces, las patitas van a, digamos, enrollarse por debajo del escarabajo y el vehículo pasa por encima y sale ileso. Entonces, a ejemplo de diseño, tenemos The Petal Dress, que fue diseñado por el estudio de diseño Nervous System, y este es impreso en 4 dimensiones a falta de los típicos soportes de una impresión 3D tradicional. Entonces, aquí quiero que me tengan un poco paciencia entre la relación entre el vestido y el escarabajo, pero vamos a verlo poco a poco. Entonces, en el vestido, las piezas están unidas a un marco de paneles triangulares, como un mosaico. Los paneles entrelazados son rígidos, pero se comportan como un tejido continuo. Hay más de 1.600 piezas únicas interconectadas por más de 2.600 bisagras. Y entonces este vestido sale de la impresora 3D completamente ensamblado y listo para usar. Entonces, como les decía, es de importancia crítica comprender el principio de diseño de la sutura, que ésta informa cómo se construye el vestido. Al utilizar el mismo principio, se mantiene integridad estructural. La distribución uniforme del estrés va de la mano con el uso de menos materiales. Entonces, tenemos menos materiales en el caso del insecto para ser resistente, menos materiales para generar un tejido y esto también en la forma en que se unen cada parte. De este modo podemos correlacionar el vestido al casi indestructible escarabajo. Las estructuras en gradiente confieren varias propiedades utilizando los mismos materiales en diferentes proporciones. Un ejemplo aquí es el pico del calamar y este tiene una composición muy sencilla. Tiene agua, proteínas, una quitina, que es el polímero que se encuentra en los exoesqueletos de los insectos, y un pigmento oscuro. Y entonces aquí en el pico, en la parte más oscura, hay una concentración de agua menor. Es decir, que va a ser más rígido en esta zona y esta parte tiene la capacidad de rasgar tejidos y la base de este otro lado tiene la capacidad de conectarse, es más flexible y entonces se une al tejido muscular más blando del calamar.
Y el diseño evita que el pico del calamar lastime accidentalmente al organismo mientras éste desgarra su presa. A ejemplo de diseño, este va casi muy similar en su forma de emular, porque tiene una parecida forma de amarrarse al organismo base. Entonces, estos son un género que se llama materiales clasificados funcionalmente. Son una disciplina de la ciencia de los materiales y estos tienen aplicaciones en la industria aeroespacial y también en la electrónica. Pero el ejemplo de diseño es en odontología y es uno de los más novedosos que se está desarrollando actualmente. El potencial de estos materiales compuestos en implantes dentales es, como les digo, casi perfecta. Necesitan unirse a una interfase suave, como las encías, y simultáneamente al hueso circundante. Entonces, por eso tiene que variar en el gradiente. A diferencia del gradiente, las capas combinan materiales de diferentes maneras para funciones específicas. Entonces, veámoslo aquí con el nácar. El nácar es producido por algunos moluscos, esto incluye ostras y mejillones. Está compuesto por un 98% de aragonita y este es un mineral de carbonato de calcio que lo hace rígido y duro, además de un 2% de proteína. Este material muestra un nivel de resistencia 3000 veces mayor que el carbonato de calcio por sí solo. Entonces aquí lo vemos en forma de la concha y en blanco y negro una versión microscópica del desplazamiento. Entonces, ¿por qué es tan resistente si el carbonato de calcio en general es tan frágil? Bueno, es la forma que se organiza el material a escala nanométrica. El nácar se organiza jerárquicamente. Entonces, la aragonita o el carbonato de calcio forma placas poligonales microscópicas individuales y esas están apiladas como ladrillos, a veces en columnas, otras veces como tejas, y estas suceden aleatoriamente. Las placas de carbonato de calcio tienen la capacidad de deslizarse una encima de la otra cuando están bajo tensión. Entonces, esta capacidad de estirarse, más o menos, digamos, amplifica la dureza y la tolerancia al daño. Otra vez con el tema de las impresiones 3D, si no están familiarizados, a la hora de imprimir, hay este caso se llama fabricación aditiva y una técnica que se llama extrusión de materiales. Y esto utiliza una combinación de filamento, en este caso en particular, de filamento PLA, TPU y nylon en una disposición de capas similar a la del estilo de ladrillo y mortero para lograr una mejor resistencia al impacto en comparación con el panel monolítico, porque va poniendo una capa sobre la otra para generar el efecto. Si alguna vez han visto una impresión 3D de este tipo, uno puede ver casi que las rayitas donde se está como apilando. Ahora bien, las estructuras celulares, por otra parte, son las que aprovechan los espacios vacíos o los huecos como un componente propio del diseño. Y las estructuras sólidas en la naturaleza son muy raras, entonces esto es muy frecuente verlo, porque los conjuntos celulares de baja densidad, como la madera o el hueso, son mucho más comunes realmente. Requieren menos material y ofrecen propiedades únicas gracias a su diseño estructural. Entonces, a modo de ejemplo, un panal de abejas. Son contenedores multifuncionales que ofrecen almacenamiento para la miel, así como protección y refugio para tanto las larvas como los adultos. Y tienen una forma hexagonal. Las celdas con esta forma tienen un mayor volumen de almacenamiento, utilizando una menor cantidad de material, y esto resulta porque la cera que utilizan las abejas para construir las celdas es muy caro energéticamente, o sea, sale muy lento, ellas tienen que consumir mucha energía para generar esto. Entonces, la lección que obtuvo Bridgestone, el fabricante de llantas, viene de la estructura celular del panal. Las ruedas de los automóviles generalmente están hechas de un núcleo de acero y este ofrece una fuerte capacidad de carga
y están equipadas con un neumático que brinda absorción de impacto durante el contacto con la superficie, o sea, mientras rueda. Sin embargo, una vez que se pincha este neumático, pierde presión y reduce la movilidad del vehículo. Entonces, estos ya no funcionan, hay que tratar de reutilizarlos o reciclarlos, pero a fin de cuentas, estos neumáticos en gran proporción terminan en rellenos sanitarios. Entonces, con el diseño celular, que a su vez es no neumático, ahí no hay una dependencia del aire para absorber el impacto. Entonces, la estructura asume este papel y permite que el vehículo mantenga movilidad después del daño. Entonces, la vida útil del producto se extiende significativamente y como no tiene cámara de aire, reduce el número de materiales utilizados y entonces es más fácil reparar o reciclar esta llanta. Es muy interesante cuando vemos el caso de las estructuras helicoidales, que típicamente nuestro primer contacto con una estructura biológica o sea, ya sea en educación formal o en el colegio, la escuela, es la doble hélice del ADN, porque es una espiral que no llega a un punto final, como en un sacacorchos, por ejemplo. Lo que pasa es que es algo como muy abstracto porque no siempre lo podemos ver. Entonces, ya sea a menos de que tengamos todo el equipo necesario. Entonces, les quiero mostrar el pino de corteza blanca, que tiene un crecimiento en espiral que le confiere mayor flexibilidad en comparación con otros árboles a esta especie. Entonces, hay una hélice en el grano de la madera que refuerza la estructura del árbol. La podemos ver que parecen líneas diagonales a una orientación XY. Aquí es más resistente el árbol a fuertes vientos o fuertes cargas de nieve, que son características típicas de Montana, el estado, y este es el sitio donde habita esta especie. Entonces está adecuada a su ambiente. Ahora, como ejemplo de diseño, en construcción podemos ver dos pilotes, se llaman. Entonces, los marcos tradicionales de refuerzo de acero son como los que están aquí a la izquierda en amarillo y están listos para verter concreto encima de ellos o barras de refuerzo de acero que sobresalen en las columnas y a veces las paredes de un edificio. La disposición helicoidal, aquí a la derecha, se ha utilizado en la construcción del Colegio del Valle Azul en Costa Rica y estos refuerzos requieren menos concreto y a su vez amarran la estructura, digamos el edificio, al suelo arcilloso donde se construyó este edificio. Y como es un sitio de alta actividad de placas tectónicas, en general como lo es Costa Rica, es muy significativo tener algo así de resistente. Ahora bien, tenemos la textura, que puede gestionar la interacción entre la superficie de un producto y algo con lo que entra en contacto. La textura tiende a ser una función pasiva, entonces es más como un resultado a lo que está sucediendo físicamente. Entonces, la base es a mayor superficie de contacto, mejor la unión de un cuerpo extraño y así se puede dar a escalas nivel micro, nanométrico y también a nivel meso. Entonces, bueno, elegí este ejemplo y me gusta mucho porque en Costa Rica hay muchos geckos y los podemos ver subiendo con sus patas pegajosas por las paredes o el techo y parece que tienen poderes antigravedad, pero es porque las almohadillas de sus dedos están cubiertos por millones de setas que son queratinosas, como el cabello, que podemos ver aquí en la muestra más amplificada, y hay millones de estas. Cada una mide entre 100 micrómetros de largo y unos 5 micrómetros de diámetro. Entonces son muy pequeñitas, pero a su vez, estas se ramifican en cientos de estructuras nanométricas y tienen pequeños discos al final. Y estos pequeños discos se llaman espátulas. Entonces tiene una ramificación a múltiples escalas y
esto lo que genera, al fin de cuentas, es una superficie de contacto muy alta. A su vez, las espátulas se adhieren principalmente por lo que llamamos fuerzas de Van der Waals. Para aquellos que estén familiarizados, esas son unas fuerzas débiles, pero para aquellos que no, son fuerzas intermoleculares creadas por moléculas que inducen polarizaciones. Entonces, no son fuerzas así como fuertes, valga la combinación de palabras, individualmente, pero como hay una superficie con todas esas espátulas combinadas, se suman esas fuerzas y entonces esto le permite a los geckos movilizarse por las paredes y por los techos incluso para conseguir su alimento. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el ejemplo del diseño? Bueno, una compañía llamada Cetex desarrolló Gecko Tape tomando en cuenta esta misma estructura. Típicamente los adhesivos son de un solo uso, como cuando envolvemos obsequios, ¿verdad? Después ya la persona abre el regalo y hasta ahí llegó la cinta. Bueno, entonces también utilizan un pegamento fuerte y este pegamento puede dejar un residuo pegajoso, ¿verdad? Una vez que se retira. Y además, muchos de estos adhesivos pierden rápidamente su eficacia cuando están húmedos. Entonces, no tienen así como una variedad amplia de usos y los geckos son típicamente de zonas tropicales, entonces es algo con lo que ellos entran en contacto frecuentemente. La cinta de Cetex utiliza el mismo principio que los dedos de los geckos para mantener unos lentes de sol, como los de ver y los de seguridad, en su lugar, en la cara de la persona, aunque éste esté en contacto con piel húmeda o ya sea grasosa. Y para terminar, quiero hablar de las estructuras tubulares y estas pueden ayudar a manejar el impacto de las fuerzas y presiones externas que se ejercen sobre un producto. Entonces, no sé si recuerdan al puro principio que hablé de cómo el kelpo maneja las fuertes corrientes marinas. Bueno, el bambú también tiene este patrón, esta estructura. Entonces, en un tallo del bambú, ahí es un tubo, muchos lo habremos visto, y tiene una forma muy eficaz de distribuir la tensión a lo largo de todo el material. Cuando se aplica presión, la fuerza se canaliza a lo largo de la superficie curva del tubo y en lugar de concentrarse en un solo punto, logra prevenir el pandeo localizado y a su vez el colapso hacia adentro que conduciría a la ovalización. Eso es básicamente que el tubo lo podemos imaginar como un círculo y la ovalización sería que las fuerzas lo estripan y lo convierten en un óvalo. Entonces, en esta imagen de microscopía electrónica podemos ver un corte transversal del bambú y los espacios intersticiales del tallo también están ocupados por tubos. Y eso es importante porque hay redundancia. Entonces, este ejemplo de diseño se llama el Bamboo Biomorphic Structure, o sea, la estructura de bambú biomórfica. Y entre los hexágonos, que vimos que son estructuras celulares, hay una aplicación de una estructura tubular. Estos cuadritos que vemos aquí cumplen esa función. Entonces, el BBS es un diseño propuesto para el desarrollo de una nueva estructura y tiene el potencial para fabricación a gran escala de estructuras eficientes que absorben energía. Una estructura de este tipo es más liviana. Igual, si se utilizara el bambú como biomaterial, entonces también tiene esa ventaja y tiene aplicaciones diversas como en automóviles y en aviones y al mismo tiempo garantiza la seguridad bajo cargas de impacto, como lo hace naturalmente el bambú. Este marco de biodiseño sirve como una poderosa herramienta para desarrollar prototipos funcionales, los modelos iniciales que demuestran la viabilidad de un diseño para un biomaterial. Y al aplicar los principios de este marco se pueden crear biomateriales con las propiedades deseadas y probar su eficacia en los entornos del mundo real. A lo largo de
todo esto que les he comentado, hemos abordado la brecha entre diseñadores, que son ustedes y soy yo, y todos los que hacemos este tipo de trabajo imaginario, digamos, de cómo conectar con la naturaleza, y el acceso al conocimiento especializado, como lo es el marco de biodiseño, con métodos prácticos para aprovechar las ideas de base biológica. Y estas nueve estructuras que acabamos de ver son parte de los patrones ubicos que podemos encontrar en la naturaleza. Estos se tienden a repetir, como mencioné en un momento, por motivos de variación, redundancia y descentralización, porque las estructuras tienden a incorporar resiliencia. Entonces necesitamos tanto estructuras celulares como tubulares, o en el caso del kelpo, que tenemos las helicoidales, las tubulares y las fibrosas, todas actuando en concierto. Espero haberlo motivado para aplicar este conocimiento biológico para diseñar en función de la eficiencia, la longevidad y la recuperación de los recursos, pero a pesar de todo este, tanta información condensada que les acabo de compartir, quiero dejarlos con una cita de Janine Benyes, que es la fundadora de la práctica moderna de la biomímesis. Y entre todas las cosas que ella ha dicho, sostiene que cuanto más funcione nuestro mundo como el mundo natural, más probabilidades tendremos de sobrevivir en este hogar que es nuestro, pero no es solo nuestro. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Doménica. Muy interesante para gente, digamos, como por ejemplo yo, que soy totalmente distinto a la materia, no la conozco, la primera vez que incursiono en este tema de la biomímesis, digamos, sí que me viene a la memoria dos temas muy curiosos. En una de las estructuras que hablabas, mencionabas aquellos aros alrededor, digamos, de aquella estructura de concreto y mencionabas un tema muy interesante, que es el tema cómo resistir el tema de los terremotos, el tema de los sismos y cómo justamente oímos muchas veces hablar cómo que las estructuras colapsan y en cambio el sistema este que supone que está copiado del sistema natural de hacer esos anillos alrededor de las varillas, le da una cierta flexibilidad que es lo que permite de alguna manera que no haya ese punto de ruptura, ¿no? Que me parece, a ti, súper interesante. Y también otro caso que me viene así a la memoria, y es algo así como muy curioso, es en el tema, por ejemplo, de un arquitecto, ¿no? Como lo fue Gaudí, digamos, en sus estructuras que hay, tanto, por ejemplo, en lo que es la Sagrada Familia en Barcelona, como, por ejemplo, lo que es el Parque Güell, donde haces aquellas torres tan extrañas que uno, digamos, parece que son como unas patas de elefantes, pero como que al revés, una cosa súper rarísima, y que en realidad son modelos basados en la naturaleza y permiten, digamos, el tema, lo más importante es el tema de la funcionalidad, como bien decíamos, ¿no? Entonces, lo importante de la forma es que se adapte a la función. Si queremos que sea un tema elástico, si queremos que sea un tema rígido, si queremos que tenga una forma de circulares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya te digo, me parece como muy interesante y creo que hay que seguir investigando, ¿no? Y ciertamente, como tú dices, que la naturaleza es la madre, ¿verdad? Es ir un poco a ver, a saber más de estos diseños a través de, digamos, la naturaleza. Y de alguna manera quisiera dar la palabra a alguna gente, digamos, que tenga algún tipo de preguntas para que se lo puedan formular a Doménica. Por favor. Entonces, vamos a ver, Pablo, tiene la mano levantada Pablo Ibarra, por si quiere preguntar. vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, por vida. ¿Y tú? ¿Cómo Bien, estás? gracias. Saludos desde Colombia. Pues primero, felicitar por la exposición, me pareció muy buena. Creo que también hay que comentar en el grupo qué fuentes bibliográficas podríamos acceder para tener más información de estos temas. Recuerdo que mencionaron tres personas al principio que no alcancé a notar, como si las pudieran repetir y como fuentes adicionales que pudiéramos consultar para profundizar en esto. Por Muchas supuesto. gracias. Gracias, Pablo. Bueno, primero, no estoy segura de si hay un capítulo en Colombia de biomímesis, pero seguramente sí hay. Eh, Edgar seguramente sabe, te debo pendiente, entonces puedo buscar biomímesis o biomimicry, que es la palabra en inglés, Colombia, y ellos te pueden ligar como a lo que hay en Colombia para más trabajo. Bueno, me basé en mis estudios, ¿verdad? Como te dije, con el patrón ubico es una herramienta que nosotros llamamos los principios de vida
y eso lo puedes buscar en internet. Hay, así bajo Life's Principles, hay una imagen, creo que lo han traducido, ya está traducido un poquito al español. Te tengo este libro, no, si manejas inglés, este libro es de, bueno, no se ve, pero Verónica Capsali, Verónica con K, Capsali también con K, y ella rejuntó un montón de ejemplos actuales de la biomímesis y se llama Biomimetics for Designers. Ahorita lo pongo en el chat. Y ella habla de estructuras, de formas, de texturas y lo hace muy digerible porque mucho de lo que hay ahorita es principalmente en inglés y por eso quería, digamos, hacer esto como un acercamiento al español para los que no manejan el idioma también. Y el, entonces te repito los nombres, son Verónica Capsali, Catherine Hall y Stephanie Rolfe. Y ellas trabajaron de la Universidad de Artes de Londres y tienen un curso gratuito en inglés que abarca estas nuevas estructuras y se puede encontrar bajo Bio Inspired Design. Entonces voy a poner esos nombres en el chat aquí. Entonces, si quieren, vamos con, no sé si algo más te faltó, Pablo. No, buenísimo, muchas Ah, gracias. con gusto. Pues otra pregunta ya es, ¿tú cómo consideras que esto va, cómo va a suceder a futuro este tipo de cosas? ¿Cómo está estructuralmente esos nuevos materiales? ¿Qué ves tú como al estudiar qué va a pasar después? Yo siento que ya se está integrando en muchas cosas como diseños estructurales para drones, para un montón de nuevos materiales, la impresión 3D ayuda un montón. ¿Qué viene después? ¿Cómo sería como mi otra pregunta? Ok, bueno, a mí lo que me entusiasma mucho de la parte de la biomímesis como antecedente a los biomateriales es que nos da un entendimiento mejor de cómo es que funciona y cómo lo podemos ajustar y aplicar nosotros. Entonces, ese es como el primer paso y después nos vamos incorporando más a la naturaleza con estas lecciones que nos dan. No necesariamente es todo biomaterial y siempre es bueno tomar eso como un primer principio, pero hay tantas palabras grandes así con el prefijo bio y son así, tienen como sus diferencias, entonces puedes ver que biomórfico, que entonces hay, ¿cómo se llaman estos? Diseñadores de ropa que, ¿verdad? Que parece un tentáculo de pulpo la ropa. Entonces, o hay en la arquitectura, como me decías, como el vínculo más fuerte que hay ahorita, porque nos están enseñando a darle permanencia a nuestros edificios, pero que funcionen como en beneficio de la naturaleza. ¿Me entendés? No solo es, sí, lo que nos va a servir a nosotros los humanos, sino que qué más le podemos dar a la naturaleza para que ella también florezca, o sea, antropomorfizando un poquito, pero que salga adelante y nosotros ayudarla. Mira, aquí Sofía Castillo nos dice saludos, me encanta la biosíntesis de la construcción, soy docente, me encantaría saber más acerca. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo crees que puede la bioinspiración conducir a envases biodegradables y respetuosos en el ambiente? Hmm, Bueno, eso es, es una pregunta ahí como con trampillas porque no te preocupes, Sofía. Los envases ahorita los están viendo de cómo hacerlos como empaques y todo eso con hongos y porque son parte de un proceso de transformación. Entonces hay un recurso muy bonito que ahorita lo está viendo, digamos, para textiles, que es muy fuerte. Se llama, ya te lo voy a poner en el chat, es Design for Transformation y antes era Design for Decomposition.
Entonces ellos están viendo, es un capitulito del Instituto de Biomímesis, el Biomimicry Institute, y entonces ellos están tratando de ver cómo producimos nuestra ropa para que no sea nada más algo que tiramos cuando ya tiene un hueco o tiene algún problema funcional, sino que esta nueva ropa pueda contribuir a los ciclos que son la naturaleza. Entonces, ahí ya con una cuestión de envases biodegradables, pues yo diría buscar más información de los hongos. Te quedo debiendo algo así más profundo, pero espero que por lo menos desde mi punto de vista de los textiles te pueda ayudar un poquito. Mira, una pequeña reflexión, digamos, entiendo que de mi punto de vista, a mi parecer, ¿verdad? Mucho de tu conversatorio, de tu exposición, lo he enfocado como muy en la línea, digamos, de la física, ¿verdad? Ujú, Generalmente son fenómenos físicos, ¿verdad? Aunque también mencionabas temas de química cuando hablabas, por ejemplo, del tema del nácar, la calcita o otros, digamos, otros elementos que ya son más químicos. ujú, A la pregunta que hacía aquí, digamos, la compañera acerca del tema Sofía Castillo, del tema de cómo meter esto también dentro de la construcción, me cabe la duda y pensando en el tema justamente de lo que es el compostaje, el descompostaje y todas estas cuestiones, de si esos elementos materiales naturales, como por ejemplo puede ser la quitina y otros, si también son tan susceptibles de producirse para incorporarlo dentro de nuestros sistemas de producción, como lo puede ser, por ejemplo, pues el típico plástico a partir, digamos, de petróleo, ¿no? ujú. Entonces, ¿cómo lo ves eso? Porque yo creo que es un tema, digamos, de replicación, ¿no? En la medida que consigamos, sí, replicar quitina y otros elementos, podemos repetir más el modelo natural, pero si no, como que siempre predomina un poco ese modelo otro industrial. Sí, eso ahí es donde llega a ser como muy tramposilla la cuestión. Yo tengo, digamos, sentimientos encontrados con lo que llamamos bioplásticos, porque a fin de cuentas los estamos llamando plásticos. Es un polímero largo, tiene lleva a cabo como todo un proceso de descomposición y ya la idea, digamos, propiamente la biomímesis digamos, según mis estudios, no es que nosotros saquemos de la naturaleza así como cultivar queratina o quitina o cualquier el producto, sino es tomar la lección que nos está ofreciendo la naturaleza. Entonces es utilizar, por ejemplo, los recursos que tenemos disponibles y cómo como las estructuras, ¿verdad? Que sea la distribución que utilice menos material, que sea más eficiente, digamos, cuando llega digamos, el fin de su vida, pueda reincorporarse a fin de cuentas. Entonces, a mí los biomateriales creo que son un excelente paso, pero aquí estamos como llevándola como baby steps, ¿verdad? Los primeros pasos que hay que dar para incorporarlo todo de la forma que Janine Benyes tiene esa visión de la supervivencia de los seres humanos con toda la naturaleza y la riqueza que nos tiene que enseñar. Ok, mm, perfecto. Natalia tiene la mano levantada. Natalia, si quieres preguntar. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás, Dominica? Muchas gracias por tu charla. Yo te quería preguntar si conoces algo acerca de la aplicación de la biomimética a diseños no necesariamente materiales, sino más abstractos, como por ejemplo la organización de equipos humanos o, por ejemplo, la biomimética en el desarrollo de software. ¿Me entiendes? O sea, como no necesariamente en algo físico, sino este mismo diseño basado en la biomimética aplicado a algo más abstracto, destinado, bueno, mi interés particular a la tecnología o, por ejemplo, a los recursos humanos, por así decirlo.
Sí, claro, Natalia. Eso es una de mis partes favoritas. De hecho, tengo una colega en la maestría que fue la que me enseñó que existe algo como la innovación social y la biomímesis para innovación social es maravillosa. O sea, a mí me voló la mente. Entonces, en tecnología conozco el caso igual inspirado en las abejas, que me fascinan. Está en Cycle, que desarrollaron un software para que los sistemas de calefacción y refrigeración en Estados Unidos como un, digamos, entorno comercial se hablaran entre sí y bajaran los costos energéticos, porque entonces, de verdad, hay picos a la hora que todo el mundo lo está usando y entonces como que se hablan entre sí como las abejas con este algoritmo, las unidades se llaman HVAC en inglés, ¿verdad? Que son calentamiento, enfriamiento y no me acuerdo el otro, pero em, tienen esa comunicación y está inspirado en en las abejas. Si buscas, ya te pongo aquí en Cycle, ellos, en la compañía, el sitio web te explica la historia de cómo los diseñadores se inspiraron en esto. Y en términos de recursos humanos, bueno, nosotros tenemos un pequeño negocio familiar de textiles y por eso, ¿verdad? Yo vengo de una larga familia de textiles y bueno, lo que vemos son como organizaciones con las abejas para desarrollar a nuestros colaboradores para que ellos crezcan. Básicamente es un proceso. Tengo una charla TED, si quieres buscarla con respecto a eso, es biomímesis, innovación social y abejas. Entonces, como en un entorno de un pequeño negocio, podemos cambiar y hacer crecer a la gente para que ellos vayan esparciendo, digamos, en sus comunidades la riqueza tanto emocional que obtienen del trabajo y la remuneración económica también. No sé si quieres meterle ahí algo más. No, está súper, muchas gracias. Solo tendría ahí como una pregunta consecuente. Si es Ujú. que más allá, digamos, de estos casos que me parecen súper interesantes, hay como mencionabas, ¿verdad? Estas investigadoras que más allá de casos eventuales han logrado como, ¿qué te digo? Dar una línea teórica, ¿me entiendes? Una investigación así. No sé si conoces a alguien o algún recurso así que desarrolle biomímesis en estos aspectos como más abstractos, no necesariamente materiales. Sí, sí, por supuesto. Bueno, como biomímesis, yo la estoy presentando aquí como una emulación al patrón y esto vos decís, ¿verdad? Es muy literal. La emulación metafórica se está desarrollando. Tengo una compañera que es abogada en Montana y ella trabaja con la juventud que está en riesgo, ¿verdad? Y ella, o son ciudadanos marginales, y ella trabaja para digamos, su gran sueño es, digamos, quitarle la criminalidad a la juventud. Entonces, ¿cómo es que la naturaleza te mejora con sistemas de retroalimentación positiva y cómo, digamos, ella estudió, me parece que son como las hienas para estos carnívoros, ¿verdad? Tienen sus estructuras y esto puede informarnos a nosotros cómo podemos comportarnos para que no sea una prisión, un sistema correctivo, sino que sea a base de retroalimentación positiva. Mira, Muchas gracias, Domenica. Victoria nos pregunta, quería saber algo, si tienes algún dato sobre estructuras de las radiolarias. Bueno, yo tengo que admitir ignorancia, no sé si me quieres contar un poquito acerca de qué es eso para ver si tengo ahí o te la quedo pendiente y te hago te hago la investigación. Ahí yo puedo también dejar mi correo por si
que alguien quiere escribirme para seguir hablando de esto, tiene algunos proyectos, este es mi correo institucional, ahí va el chat. Ujú. Entonces, nada más me dicen, aquí estuvimos y en español no hay problema. Entonces, ahí les queda. Ok. Y también en el chat que aquí nos menciona Mariana Feola que en Argentina, en Salta, la empresa Fungipor desarrolla envases, empaques a base de puros hongos, ¿no? También es muy interesante. Aquí también yo creo que también en Costa Rica algo tenemos, ¿verdad? Sí, hay varios emprendimientos a través del mundo y me parece así como que ese es el primer o más famoso que estamos viendo. También hay trabajo de cuero, entre comillas, ¿verdad? A base de piña, también de las hojas de banano y hay, ¿verdad? Todo lo que es un adicional de la industria, de la agroindustria, entonces ahí van desarrollando. Ujú. Ok. Ah, ok. Victoria, ahí veo. Yo creo que te puedo dar un recurso muy interesante que tal vez te sirva no específicamente para eso, pero puedes ir buscando otras estructuras. Digamos, este se llama, me parece que es .org y es del el Biomimicry 3.8, que es la consultora de biomímesis. Y ellos tienen aquí, es muy bonito porque si quieren ver las funciones que tienen o explicaciones de cómo funciona, es divino esa plataforma. Sí, todavía hay como ciertas cositas, es un buen lugar para empezar y si no, escribime y nos ponemos a pelotear y encontrar cosas sobre eso porque me parece muy interesante. Ok. Ok, bueno, voy a adelantarme aquí que tenemos sistema constructivo de permacultura. Ok, bueno, siento que pueden ir de la mano. Ahí un poquito se sale de mi conocimiento, tengo que decirte, o sea, no, no estoy tan adentrada en eso, pero la biomímesis sí se está aprovechando para sistemas de comida. Y, por ejemplo, me parece que es Sara Al-Sayed que trabaja en cuestiones de comida ahí. Creo que tiene así como de resiliencia alimenticia y permacultura. Ese es un buen nombre para que busques. Sí, porque yo no te puedo contar más de eso, pero la investigación que ella está haciendo con ay, ¿cómo se llama este? El Centro de Biomímesis de la Universidad Estatal de Arizona, el Biomimicry Center, ese está trabajando en eso. Mira, Muchas Pablo gracias. tenía abierto, levantada la mano antes. Pablo Ibarra. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, creía que tenía un dato sobre los radiolarios y los patrones de reacción y fusión se me olvidó el nombre, estaba buscando el nombre y se me olvidó. Pero aparte de eso tenía otra pregunta y era, Contame. ahí está, pero creo que ya medio se respondió, hay esa teoría sobre la canoa y la nave espacial, cómo resoluciona los problemas del futuro, ¿no? Como o avanzamos profundamente en la tecnología o volvemos a medios más tradicionales para poder solucionar problemas que acontecen en el presente. Ujú. Mi pregunta era, ¿tú tendías más hacia el avance hipertecnológico o la recuperación de medios tradicionales como para el progreso? Porque yo no sé si el progreso sea la palabra correcta. Para mí es un tema muy personal, entonces te respondo desde ese punto de vista. Yo creo que no es tanto echar para atrás, ni tampoco, ¿verdad? Ir a aprovechar todo lo que hay en el espacio, porque no, estamos en nuestro planeta porque tiene ciertas condiciones especiales para que la vida florezca y me parece que es nuestro deber ya desarrollar la tecnología, si bien, ¿verdad? Me parece súper, pero
considerando la naturaleza como guía, ¿verdad? Ya te expliqué que es una cuestión de queremos pensar más como la naturaleza, ¿verdad? En términos de ciclos y cómo incorporarnos nosotros, porque yo siento que el momento así como que históricamente que hemos echado para atrás, o bueno, digamos, echado para atrás, es el momento en que empezamos a pedir más como especie de lo que había disponible y a tomar más de eso. Entonces, creo que lo importante es encontrar el balance y la biomímesis te ayuda para no solo, no solo, digamos, como una dirección científica, como una ciencia, sino también a nivel personal de qué decisiones puedo tomar para ser más consciente yo con el ambiente y darle digamos, devolverle a la naturaleza. No sé si, si quieres hacer otra pregunta ahí, pero siento que tiene que ver con no son así extremos opuestos, ¿verdad? Tenemos que encontrarnos como en un medio, el balance, y eso es lo bonito de la naturaleza, porque cuando hay déficits, por ejemplo, encuentra alternativas, pero nunca va a estar con el afán de dañar a otra parte del sistema. Todo funciona en conjunto. Sí. Sí, yo creo que de alguna manera justamente este ciclo, ¿verdad? De laboratorio de ecosistemas, lo que trata de alguna manera es retomar esa información que existe en el medio natural y que está un poco como que aislada, ¿no? Habla cuando problemas como hoy en día, el tema de la energía eléctrica o eso, entonces pues están resueltos con el tema de esas algas, bacterias que hay, animales, digamos, peces a nivel, digamos, de las zonas muy umbrales de abajo que ya ellos lo han generado, ellos lo producen, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que nos falta, digamos, un poco eso, investigar en esas líneas, creo todavía un poquito más, y a lo mejor nos estamos adentrando en el tema de investigación en algunos campos que yo considero que pueden ser de alguna manera en un alto riesgo, ¿no? Cuando estamos hablando de un tema como litio, otros elementos que piensan en energías radionizantes, energías atómicas, o sea, me da un poco de repelú, ¿verdad? Y de alguna manera en eso también hay un discurso y hay un tema económico, ¿no? De cómo nos venden las cosas. De alguna manera, también yo quisiera un ejemplo muy clarísimo para mí. Yo siempre estoy, cuando pasamos de las famosas bombillas incandescentes al tema de las bombillas de bajo consumo o incluso ahora mismo al tema de los LED, lo pasamos totalmente como bajo una bandera ecologista, ¿no? Parece que éramos cada vez éramos más verdes. Pero en cambio hay que recordar que aquellas bombillas incandescentes tenían menos elementos pesados, materiales pesados, como los que tienen actualmente estas. Entonces, para mí son más riesgosas y son más contaminantes estas actualmente que estamos usando que no las que teníamos anteriormente. Entonces, pero nos han vendido otro patín, ¿no? Entonces, depende cómo te lo vendan, te puedes considerar de un lado o de otro, ¿no? O moderno o un retrógrado, pero en fin, ahí estamos. Es muy interesante eso que decís, Manuel, porque, bueno, nosotros en biomímesis, ¿verdad? Siempre estás haciéndonos preguntas y preguntas para aclarar. Y lo que me gusta mucho es que con este concepto del bombillo, si vos llegas donde un cliente y le decís, el cliente te dice, quiero un bombillo, y vos decís, bueno, pero ¿para qué quiere el bombillo? O sea, ¿cuál es el punto final del bombillo? Y cuando haces todas esas preguntas, bueno, llegas al punto de, lo que quiero es iluminar. Y la naturaleza tiene infinitas maneras de iluminar sin utilizar esos elementos que son tan raros en el sentido de que son difíciles de acceder a ellos, y por eso la naturaleza utiliza moléculas, digamos, sencillas o accesibles, que son, ¿verdad? Carbono, Ujú. hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, ¿El y otro? eso es lo que hay. Siento que Ujú. Sí, 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 así es. Bueno, yo creo que estamos llegando ya a la hora, ¿verdad? De eso. Muchísimas gracias. Entonces, Doménica, una charla, digamos, muy buena, digamos, excelente. Siempre todas las charlas, al fin y al cabo, es un abrebocas, ¿verdad? Siempre lo que damos es incitando y justamente tú has pasado por ahí bibliografía para que la gente que esté más interesada en esta temática en particular siga investigando, investigando, digamos, y aprendiendo, ¿no? Y Sí, estamos claro. invitando cordialmente para todas las personas para el día jueves
a las 4 de la tarde a la charla que tendremos a través con Óscar Cuervo de Colombia y Ecuador sobre el tema del diseño circular, innovación y sostenibilidad en la economía del futuro, ¿no? Entonces quedan todos invitados a las siguientes charlas y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas Buenas gracias, tardes. Manuel y Karim, por tenerme. Ok, muchísimas gracias, Doménica. Gracias. Gracias, Karim. Buenas